Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo en el que vamos a estar analizando dos partidas que jugó el Rubius contra Pokimane en el PogChamp 3, que es un torneo organizado por Chess.com, un torneo benéfico en el que juega gente bastante conocida dentro de YouTube y de Twitch, y juegan partidas en las que se van clasificando y vamos a ver estas dos partidas que jugó el Rubius. Espero que os guste, dentro vídeo. En la primera partida el Rubius jugaba con negras y Pokimane con blancas. La partida empezó con D4, a la que las negras respondieron D5, alfil F4, caballo C6, E3, alfil F5. Me imagino que ambos habrían preparado un poco cómo jugar esta primera partida o por lo menos cómo empezar. Vemos como las blancas, está claro, quieren jugar un sistema con el peón probablemente en C3, el caballo en D2... Y bueno, las negras simplemente fueron sacando piezas. Claro, aquí se dejan este problema, este es un problema bastante grande que tiene la jugada A6, que es el que permite que las blancas hagan la jugada caballo E5, atacando la dama y el caballo nunca va a poder comer al D5 porque la posición está clavada. Claro, caballo por E5 no es posible porque perderían la dama. Claro, ahora las negras hacen la jugada dama D6, que es bastante mala porque ahora existe la jugada caballo por C6, y el alfil atacaría a la dama, y la dama no se podría comer el caballo porque estaría el alfil de las blancas. Aquí las blancas de hecho hacen la jugada buena. Las negras están obligadas a quitar la dama, y ahora las blancas quitan el alfil. La dama de las negras se come este caballo. Mejor que esto hubiera sido retirar el alfil a A4 y seguir controlando la casilla C6. Con esto le obligaría a las negras a comer de peón y debilitar su estructura. Sin embargo, la partida continúa aquí con C3. Yo imagino esto, que las blancas, que Pokimane habría estado preparando con algún entrenador o alguien que le hubiese estado enseñando un poco cómo mejorar, y le habría dicho que la estructura que tenía que tratar de jugar era una estructura así, con los tres peones aquí, por eso no hizo la jugada C4 y se conformó con C3, aunque C4 fuese mejor. Aquí las negras se enrocaron y las blancas sacaron piezas. Pasó el caballo por F3, me imagino que con intención de volverlo a llevar a E5, alfil D6 y caballo E5. Efectivamente lleva el caballo. Se cambian los alfiles y las negras hacen F6 para evitar que el alfil de las blancas coma en G7, algo lógico. El alfil de las blancas se quita, se podría haber quitado tal vez a G3 mejor. Pero bueno, G5 de las negras, tratando de expandirse luego con un posible H5 por el flanco de rey. Alfil G3. Y bueno, ahora es posible la jugada alfil E4 de las negras. Sin embargo, bueno, las negras hicieron H5, que de hecho es una jugada interesante. Tratando de hacer H4 y dejar a este alfil fuera de control. Las blancas ahora hacen H4 y las negras hacen alfil G6, que es una jugada un poco rara, ya que la jugada H por G4 estaba bastante bien. Las blancas hacen B4 con intención de atacar y las negras hacen dama por C3 ganando un peón. En esta posición ya el Rubius se ha quedado realmente mejor y bueno, tiene bastantes opciones. Ahora las blancas hacen la jugada dama D2, que es una jugada muy muy mala, y las negras tienen la partida ya prácticamente ganada. Sin embargo, todavía no ha terminado, luego veremos qué ocurre. Ahora las negras tienen la jugada dama por A1 ganando la torre. Efectivamente hacen dama por A1, las blancas hacen dama D1 y simplemente las negras tienen una torre más. Ahora el Rubius se come un peón, aunque mi recomendación habría sido cambiar damas, ya que cuando tienes una posición en la que tienes ventaja de material, pues cambiar damas siempre está bien. De hecho, cuantas más piezas cambies, más fácil va a resultarte ganar. De todas maneras, comerse el peón está bien, las blancas se enrocan. Las negras atacan la dama. Bueno, simplemente la dama se quita. Y ahora las negras hacen torre 8, que es un error bastante grave, ya que la jugada torre C1 amenazaría el alfil. Y no se podría quitar el alfil porque la dama que está clavada. De hecho, hacen torre C1 y las negras hacen alfil B3. Esta jugada es muy muy mala porque existe la jugada torre por C7. Dando jaque.
Y en caso de que se vayan a rey a B8, si se van a B8, el alfil controla esta diagonal. Probablemente una descubierta con torre C2. Volviendo con la torre habría una descubierta. Y en caso de que se vayan hacia el otro lado, simplemente se podría pasar la dama con dama C3 y avanzar hacia el mate. De hecho hace torre por C7, en la partida se jugó, rey B8, que es aún peor, es una jugada aún peor, y ahora la jugada torre C2 daría jaque con el alfil, el rey tendría que mover, y a la siguiente jugada nos podríamos comer la dama. Esta sería una jugada descubierta, un jaque descubierto. De hecho es la que se hizo en la partida, muy buena combinación por parte de las blancas, rey A7, torre por A2. Y bueno, simplemente a partir de esta posición, las blancas fueron avanzando. Podemos ver cómo, bueno, se van cambiando algunas piezas. Lo paso un poco más rápido ya que no tiene tanta importancia. Bueno, se comen otro peón, las negras quitan el caballo, las blancas atacan el caballo, quitan la torre, ahora tienen la opción de comerse el caballo, de hecho se comen el caballo. Contra el jaque, simplemente la jugada rey H2, sacando el rey, no tiene ningún peligro. Bueno, ahora la jugada torre C8 es un error bastante grave, ya que la jugada F7 amenaza a coronar en una jugada. De hecho es la que hacen las blancas, que de hecho las blancas están jugando muy bien, a partir de que se han dejado la torre han empezado a jugar bien. Torre B1 de las blancas es realmente la única jugada que puede buscar tratar de conseguir algo. Una jugada como dama por B1, simplemente sacrificando la dama y contra torre por B1, coronando una dama nueva, estaría perfecto. El único truco con el que hay que tener cuidado es con el torre H1 mate. Sin embargo, las blancas sí que se dan cuenta de que les pueden dar mate y simplemente quitan el alfil. Realmente tenían la jugada dama por A6, que es jaque mate. Pero bueno, la jugada alfil F4, simplemente, aunque no haya visto el mate, mantiene la ventaja, se da cuenta de que ahora el rey contra un jaque en H1 se puede escapar y listo. La partida continúa con varias jugadas más. Siempre él tiene la jugada dama por A6, que es jaque mate, pero las blancas no lo están viendo. Y bueno, también se podían comer la torre, tenía muchas jugadas. Avanzan con el rey, también tenía peón por torre, varios errores ahora. Y bueno, simplemente con las dos damas ya vemos cómo va a terminar dando mate. Come todos los peones y bueno, continúa hasta arrinconando al rey hasta que consigue darle, acercando su rey y ya consigue darle mate. A 67 jugadas hemos visto cómo consigue dar mate al Rubius. De todas maneras se ha dejado este mate, tenía esta opción de dar mate varias durante 3 o 4 jugadas y no lo ha visto. Y igual que eso, el Rubius cuando se come la torre, mi recomendación personal habría sido cambiar damas, aprovechando que tiene la opción de cambiar las damas en el momento que se hace la jugada dama de 2, en este momento, dama de 1, y aquí mi recomendación habría sido cambiar damas. Yo creo que este ha sido el error que ha tenido el Rubius, así más grande, por así decirlo, y para si os puede servir al resto también, que cuando tenéis ventaja de material, lo más interesante, cambiar piezas. En esta segunda partida, el Rubius jugaba con blancas y estaba obligado a ganar para poder empatar el encuentro. En caso de que no ganase la partida, perdería el encuentro. Empieza con la jugada E4, a lo que le contestan con E6, que es la defensa francesa. D4 de las blancas y D5 de las negras. Hasta aquí es todo teórico, todo normal. Y caballo C3 es una de las variantes principales de la defensa francesa, que en concreto se llama la variante Marshall. Las negras hacen la jugada C5, totalmente normal. Y las blancas hacen la jugada caballo F3. Esta jugada ya no es la mejor de todas. La mejor de todas es la jugada E por D5, que de hecho es la jugada teórica, a lo que las negras lo más probable es que comiencen también E por D5, y en ese momento las blancas pueden hacer alfil B5, y contra caballo C6, D por C5, ganándose un peón, pero las negras tienen compensación en esa posición. Y es la variante más principal dentro de la variante Marshall. Sin embargo, aquí el Rubius se sale de la teoría un poco y hace la jugada caballo F3. Las negras contestan con la jugada caballo F6, que tampoco está mal del todo. Y las blancas hacen alfil G5, clavando a la dama.
Aunque, y amenazando la jugada de 5, realmente tiene su plan, que es amenazar ese caballo con el peón, pero si ahora las negras hacen la jugada peón por E4, pues ese plan ya no tiene tanta fuerza. Sin embargo, las negras hacen la jugada alfil E7 y ahora las blancas dan otro jaque con el alfil. Las negras contestan con alfil D7 y ahora las blancas hacen alfil A4, que es un error muy grave, ya que es una jugada que no tiene prácticamente sentido y la jugada caballo por E4 es una amenaza que pueden cumplir ahora las negras, ganando un peón. Alfil A4 no tiene mucho sentido, debido a que podrían haber hecho una jugada más útil, como podría ser enroque corto o cambiar los alfiles. Incluso E5 podría ser aceptable. También se podría cambiar. Se podrían hacer varias jugadas, pero alfil A4 es una jugada que no tiene ningún sentido. Sin embargo, tras el cambio de alfiles, se puede hacer la jugada alfil por F6 primero, cambiando este caballo que nos amenaza el peón débil, y luego recuperar el alfil. Sin embargo, el Rubius no se da cuenta y pierde el peón de E4. En esta posición las blancas ya están bastante peor. Y contra caballo E5 las negras cometen un error muy grave con el que la posición vuelve a estar igualada. Me imagino la jugada aquí es caballo por C6 y contra B por C6 se podrá hacer una jugada como D por C5, dejando la estructura de las negras realmente mal con estos tres peones. Las blancas vuelven a cometer un error grave con la jugada alfil F4, que tampoco tiene realmente mucho sentido ya que el caballo ya estaba defendido por el peón, y un intercambio de caballos hubiera sido realmente interesante. Las negras hacen la jugada caballo por D4, también un error, no tan grave como los otros, pero también es un error. Y las blancas se enrocan, que aunque ponga que esta jugada es una imprecisión, a mí me parece que es una jugada interesante, sobre todo en este tipo de niveles, ya que tener el rey a resguardo siempre está bien. Las negras también se enrocan, y ahora las blancas hacen C3, intentando echar el caballo. El caballo se marcha, y ahora las blancas hacen la jugada B4. Este peón aquí, bueno, lo primero es que podría perderlo, en caso de que se lo cambiase. De hecho, si se lo cambian, ya vemos cómo las negras se han ganado un peón. Las blancas hacen dama B3, atacando el alfil de manera indirecta, ya que amenazan primero caballo por C6 y contra B por C6 ganarse el alfil. Las negras hacen la jugada A6 y ahora vemos esa secuencia. Caballo por C6, peón por C6 y dama por B4 ganaría una pieza. En este caso el Rubius no lo ve y ahora ya no gana pieza en caso de que las negras hagan la jugada dama E7, correcto, con la que ya defenderían el alfil. También podrían hacer la jugada dama 5 que también defendería el alfil. Caballo B6 de las blancas atacando la torre. Las negras ven esa jugada y hacen torre D8. Torre C1 de las blancas tratando de colocar las torres en las columnas abiertas. Cambia las torres. Torre D8. Trata de cambiar piezas, que este es uno de los consejos que a mí me parece más importante, que es que cuando tienen ventaja de material, como en este caso Pokimane, que tiene más 3 de material, pues lo más interesante es cambiar piezas y llegar a un final. F3, y tras los cambios, la posición sigue estando muy bien para negras. De hecho, la posición estaría ya totalmente ganada. Se producen dos cambios más y ahora la jugada alfil por E5 es realmente mala, ya que se puede hacer la jugada dama C5 dando jaque y ganándose el alfil a la siguiente jugada. De hecho, las negras es la jugada que hacen y contra dama F2, dama por E5 es una jugada que gana una pieza que parece normal. De hecho, no me parece una jugada mala, pero en este caso en concreto la jugada dama C1 era bastante mejor, ya que daba mate en 4 jugadas. Porque contra la jugada dama C1, única dama F1, y entonces se puede hacer alfil C5 dando jaque, y en caso de que el rey se marche a H1 o cubra con el alfil, pues la jugada será, si cubre con el alfil por D4, y en el momento que se tenga que ir a H1 nos podremos comer su dama dando jaque mate. Sin embargo, las negras se comieron el alfil, y contra caballo D7 de las blancas, las negras simplemente se comieron también el caballo. Esta posición está totalmente perdida y bueno. Dama H7 es una jugada también muy mala, ya que dama E1 sería jaque mate. Sin embargo, las negras hacen H6, que dentro de lo que cabe entienden el concepto de que tienen que crearse un hueco para poder escaparse con el rey.
Dama por b7 vuelve a dar la misma opción de hacer dama e1. Sin embargo, las negras hacen la jugada dama f4, defendiendo el alfil. No se están dando cuenta de que tienen mate. Y contra la jugada dama por d7 volvemos a tener varias posibilidades de dar mate, tanto con la jugada alfil c5 y luego dama f1, como con la jugada dama e3 y luego contra rey f1, dama e1. Tenemos varias opciones de dar mate ya. Y las negras ahora sí se dan cuenta de que pueden dar mate y hacen la jugada alfil c5 y contra rey h1, dama f1 mate. Aquí vemos cómo realmente el Rubius ha tenido varias opciones de ganar, tanto en esta partida como en la anterior, pero debido a que no ha conseguido quedarse bien, luego después de esas posiciones ya ha cometido varios errores, su rival ha conseguido ganarle las dos partidas. Espero que os haya gustado mucho este vídeo sobre estas partidas analizadas del Rubius. Si es así, dejad un buen like y compartid este vídeo con el mayor número de gente para apoyar este canal. ¡Hasta la próxima!